Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast. Aquí Majo Gómez Cascales compartiendo contigo. Y hoy tenemos un podcast súper especial para ti y para mí. Hoy voy a compartir con Jorge Pellicer, un amigo, una gran inspiración para mí, un ejemplo que me ha ayudado mucho a comprender toda esta parte espiritual. Pues hoy lo tenemos con nosotros, hoy va a estar conmigo compartiendo. Vamos a hablar acerca del miedo, un miedo vital que quiero que te quedes y bueno, y lo que surja, porque con Jorge siempre nuestras conversaciones empiezan por una cosa y acaban por otra totalmente diferente. Disfruta, quédate conmigo, va a ser nuestro invitado especial en los podcasts, porque creo que no hay nadie mejor para poder aportar, para poder apoyar y sobre todo para compartir, ya que es fabuloso siempre estar con él. Es una inspiración. Si no lo conoces, quédate conmigo, visita su canal, Jorge Pellicer, y si lo conoces, pues ya sabes que poco más tengo que decir. Así que voy a empezar esa charla con Jorge, quédate conmigo hasta el final para ver y compartir acerca del miedo, porque su visión te aseguro que te ayudará a abrir tu mente muchísimo, muchísimo más. Comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Bueno, hoy es un día súper especial porque tenemos un invitado, un amigo, un hombre que es muy inspirador. Y bueno, quiero presentarte a Jorge Pellicer, que si no lo conoces, pues hoy vas a conocerlo un poquito y puedes encontrarlo por todos lados, ¿verdad, Jorge? Así que, bueno, hoy como estamos en el podcast libre de miedos, vamos a seguir continuando hablando de los miedos y, bueno, voy a dejar que Jorge se presente si quiere comentar algo y ya nos ponemos ahí a tope. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos disfrutando de este ratito juntos. Encantadísimo y mil gracias, como siempre, ¿no? por crear estos huequitos y estos espacios para compartir. Genial, pues mira, te voy a ir comentando lo que hemos estado hablando hasta ahora. Voy a poner un momento la pantalla así para que se nos vea los dos, que así yo creo que es más cómodo. Vale, entonces te comento, estos podcasts, como ya sabes, estamos hablando del miedo, del libre de miedos, y yo creo que hay un miedo muy latente, que era el que a mí había dejado como este miedo así más importante, o por lo menos para mí ha sido algo importante, y con muchas de las personas con las que trato también, que es el miedo a no ser capaz. ¿Vale? Entonces, ese miedo... ¿cómo puedo hacer o cómo puedo ver esa capacidad o el miedo a la valía, o podemos verlo también como la baja autoestima? ¿Cómo tú ves esa libertad de ese miedo? ¿Cómo uno puede aliviar esas sensaciones que saltan cuando uno siente que no es capaz, que no puede? ¿Cómo lo ves tú eso? Vale. Bueno, todos los miedos se resumen en una única cosa, ¿no? Que es, el miedo es la ausencia de amor en tu consciencia. Es el miedo. ¿Qué es el miedo? La ausencia. Simplemente el miedo es un indicador a nivel emocional que te indica que te has olvidado del amor. Es decir, en tu consciencia, viéndola como una especie de receptáculo, es como la gasolina, ¿no? Cuando te indica que hay poca gasolina en el depósito, aquí es poco amor en tu consciencia. ¿De acuerdo? Así que el miedo es ausencia de amor en tu consciencia. Por tanto, todos los miedos se resumen a eso. ¿De acuerdo? Cuando tú me dices cualquier tipo de miedo, es lo mismo. Ahora, en los matices, ¿no? Que como tú dices, miedo a no ser capaz. ¿De acuerdo? Aquí es, tú fíjate, quiero de alguna manera sentirme capaz, quiero sentir la capacidad en mí. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de los procesos mentales, ¿no? Cuanto más te enfocas y miras en tu no capacidad, es decir, cuanto más miras las cosas donde experimentas no capacidad, más se colma tu conciencia de esta idea. Así que es una idea al final, la idea de no soy capaz. Entonces, esta idea, tan pronto se vaya, desaparece el miedo a no soy capaz. Así que tienes que ser consciente de que el miedo a no ser capaz es una idea, no soy capaz. ¿De acuerdo? Y esa idea, ¿cómo se hace grande en tu experiencia? Pues viendo todo aquello en lo que no soy capaz. Eres un ser creativo y creador. Por tanto, toda idea que sostienes empieza a amplificarse en tu conciencia. Si tú quieres sostener la idea de no capacidad, simplemente mírala y verás cómo se expande. Y luego te llevará a una experiencia de no capacidad. Así que, ¿por qué estoy experimentando la no capacidad? Porque te has enfocado en la idea y cuanto más te enfocas, más se expande y más me sumerjo en dicho prado emocional. ¿De acuerdo? Así que es, ¿qué es la no capacidad? Primero es no conocimiento de quién soy.
eres un flujo constante de capacidad ilimitada. Y entonces ahí empezamos otra vez a enfocarme allí donde quiero ir, ¿no? Como hemos comentado muchas veces. Entonces, ¿qué es este miedo? Ausencia de consciencia de mi capacidad ilimitada o mi creatividad ilimitada. Ahora, la clave es que siempre vas a ir donde miras, siempre. Tú miras a un sitio y el cuerpo te sigue. Tienes una idea y el cuerpo te sigue. Entonces todo en general te sigue. Si sostengo una idea, me sigue. Entonces, si no soy capaz, al final experimentaré el pensamiento que sostengo. La pregunta es, ¿cómo se pone fin a un miedo? Sabiendo que no es más que la experiencia de una idea. Por tanto, si sigo sosteniendo la idea, sigo experimentando los efectos de dicha idea. No puedo salir del miedo sosteniendo la idea. Así que ¿y dónde miro? Esa es la pregunta. No sé si quieres ir ahí o seguimos. Bueno, quiero ir donde vayamos. Pero la cosa es cierta porque al final, es verdad que cuando yo empecé estos podcasts de libre de miedos, realmente cuando uno lo piensa, el miedo es la propia, como tú dices, la propia idea que uno sostiene en mente. Entonces da igual que sea no capacidad, que sea miedo al abandono, miedo a no tener, a la falta. Y como yo en este camino, y muy inspirada por ti, que eso también quiero que quede constancia de ello, el salto está en ver más allá de la forma, ¿verdad? Porque la libertad está ahí realmente. Claro, es decir, por eso digo, al final hemos dicho al principio que el miedo es ausencia de amor en tu consciencia. Y dices, bueno, ¿y cómo colmo mi consciencia de amor? Reconociendo quién eres, hallando yo soy, hallando tu presencia más allá de la forma, más allá del cuerpo, es decir, el ser que eres inamovible siempre y en todo momento. Tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? La importancia, la puerta de entrada a la ausencia de miedo es el reconocimiento del yo soy, permanente. Es decir, si te das cuenta, el lunes pasa, el martes pasa y llega el miércoles, luego el jueves, luego un año, luego un mes, todo pasa. El buen tiempo pasa, el mal tiempo, entre comillas, todo esto pasa, todas las experiencias de trabajo, el despido pasa, pero es que yo permanezco inamovible en el presente. Entonces, a mayor consciencia de tu permanencia, disminuye el miedo. Por tanto, al final es una mirada, es el reconocimiento de quién soy, es el reconocimiento de mi verdadera identidad. Así que quiero poner fin al miedo. Digo, bueno, pues empieza a reconocer quién eres. Empieza a darte cuenta del yo soy permanente sobre todas las cosas. Entonces es importantísimo. A mayor conciencia de mí, se disuelve ese miedo, porque empiezo a darme cuenta de que todo va y viene, pero yo permanezco, yo siempre soy presente. Y ahí es cuando empiezas a abrirte al amor, a través del reconocimiento de tu ser. Porque si yo soy, empiezas a profundizar ahí. ¿Qué hace que yo sea? ¿Por qué soy sobre todas las cosas? Ahí empiezas a reconocer el amor de aquel que te dio ser. Es decir, empiezo a darme cuenta que soy un ser amado, sobre todas las cosas incondicionalmente. De ahí la razón de mi existencia mayúsculas o mi ser. Totalmente. Y ahí cuando, por ejemplo, la sensación de soledad, de abandono, sabiendo que estamos unidos a esa energía vital, a Dios, al universo, como lo queramos llamar, que al final es un simple nombre, ¿no?, que nos dirige a un espacio. ¿Cómo puedo yo, que a lo mejor estoy viviendo una experiencia de sentirme abandonada, que además se me representa continuamente en mi vida, cómo puedo yo empezar a reconocer o reconectar con esa parte de mí mismo que está ahí y que a lo mejor conecto de forma intermitente? ¿Cómo puedo hacerlo más constante para que eso se vaya integrando en mi día a día? Vale. Bueno, lo primero, como hemos dicho al principio, es ¿qué es el abandono? Vale, lo experimento y lo siento. Vamos a decir que es emocional. ¿Y de dónde viene lo emocional? De una idea que sostengo, que es una creencia o pensamiento. Así que a medida que sostengo el pensamiento, es decir, tú no puedes experimentar abandono si no lo piensas. No es posible. Hay niveles conscientes e inconscientes. Eso no quiere decir que no lo piense. Simplemente que es como un automatismo que me lleva a experimentar la idea que sostengo. Tú imagínate que es frecuente la sensación de abandono y digo, date cuenta los momentos en tu día donde no experimentas abandono. Y no necesariamente estarás con gente a tu alrededor. Entonces esto, observas cómo dicho abandono viene de alguna manera por algo que estoy yo haciendo. Estoy participando en dicha experiencia y no me doy cuenta cómo. Entonces eso es lo primero.
darme cuenta de dónde viene la experiencia sentida del abandono. Porque cuando te haces consciente de cómo participas activamente en esta experiencia, puedes poner fin a ella porque dejas de elegirla. Y todo esto es como tú y yo hemos hablado mucho, Sí. es todo un proceso de vivencia, de consciencia, es un camino, ¿no?, que se abre. Primero reconozco el abandono. Y ahora, dices, sabiendo que el abandono es una idea, puedo dejar de sostenerla y para sentirme abandonada, vamos más profundizando, tengo que empezar a verme como un cuerpo. Es decir, el abandono da por supuesto que yo soy un cuerpo. No siempre es así, o sea, es decir, porque tú, por ejemplo, puedo sentirme abandonada en un grupo de gente o sin gente, aunque me vea cuerpo. Por tanto, ya me está hablando de todos esos procesos inconscientes. Entonces, ¿viene el abandono cuando estoy sola a nivel corporal? No, porque no siempre me siento abandonada, ¿vale?, cuando estoy conmigo. Entonces ¿cómo se puede poner fin? Empiezo a darme cuenta que el abandono es una idea y empiezo a reconocer que soy más allá del cuerpo, ¿vale?, que es lo mismo que estábamos hablando de la consciencia de yo soy. Cuando tu mente empieza a enfocarse en tu presencia y empiezo a descansar ahí, no puede haber abandono. No puedes experimentar el abandono porque estoy empezando a sentir una presencia más allá de toda idea. Entonces, en dicha presencia hallo esa unidad o esa compañía, en ese yo soy sobre todas las cosas. Entonces, para sentirme abandonado, primero, me veo cuerpo, segundo, me comparo y digo nadie me quiere. Entonces, yo empezaría por ahí, trae al consciente de dónde viene tu experiencia sentida de abandono, aduéñate, perdónate y elige empezar a sentirte de otra manera, otra mirada de vivirte. ¿De acuerdo? Así que todo tiene que ver con tu mirada, todo tiene que ver con cómo te sientes. ¿Puedo sentirme ahora mismo una conmigo? ¿Puedo sentirme amada? Otra vez volvemos a lo mismo. A mayor sensación de ser amada, mayor sensación de compañía mayúsculas, que es unidad al final. Así que otra vez, ¿qué es el abandono? Ausencia de amor en mi conciencia. Al final vamos a ir siempre igual. Ahí, sí. Eso es lo bueno, porque es todo lo mismo, constantemente. La pregunta es, cuando te sientes amada y se cultiva esto en meditación y se cultiva como un camino espiritual, ¿no? Me siento amada incondicionalmente porque es lo que anhelamos. Como no puedes ver dos mundos a la vez, en el momento que te sientas amada, te sentirás unida. Y unida es en compañía. Y es el fin del abandono. Así que, para sentirte abandonada, en resumen, tengo que sostener la idea, verme de una manera en concreto y vivir una experiencia en base a mis ideas. Lo mismo que con la capacidad que hablábamos, exactamente lo mismo. Al final ¿no?, toda esa línea. Toda esa línea. Sí, sí. Y fíjate que el otro día, pues eso, mientras, como esto es una práctica continua, porque es nuestro modo de experiencia de vida continua, de más limitación siempre, el otro día pensaba yo en lo que era que este proceso, cuando uno empieza desde empezar a reconocer los pensamientos, las emociones, vas ampliando, me surgió la idea de, es como un estado de pasar de ser una víctima inconsciente, donde el mundo te ataca, donde tienes que defenderte, a pasar a ser un creador consciente. Me parece que eso resume un camino donde no se trata tan solo de crear en el mundo, sino de reconocer ese amor, ¿no?, más amor, como tú vienes diciendo. ¿Y cómo ves tú ese proceso porque pasamos como de esa separación a la unidad, a ser conscientes de la unidad, y no en terminología, porque es verdad que hay tanta información que al final nos olvidamos de la parte más importante o nos cuesta un poco más lo que es sentir que eso es así, ¿no? La ilusión, la separación, la unión. Entonces, ¿cómo verías tú o cómo podemos hacer más conscientes en nuestro día a día, más en el sentir, ese saber que no hay una separación de mí, que el mundo no me ataca, que realmente es la ilusión, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo podemos empezar a poner ese sentir más presente en la experiencia del día a día? Pues eso es el camino que a mí me encanta, es a través del sentir consciente. El sentir consciente es cuando empiezas a darte cuenta, ¿vale?, a reconocer, a tomar conciencia que eliges lo que sientes siempre. Tú puedes estar en tu casa un día entero sin salir y vas a tener experiencias diversas emocionales y no has salido de tu casa.
¿vale? Porque hay flujo de pensamiento al que accedes y es como ver películas. Tu mente proyecta imágenes, recuerdos y estás experimentando todo lo que tu mente te está mostrando. Porque hay un automatismo y la mente siempre está a tu servicio y te muestra lo que le dices que te muestre. Lo único que son procesos que se llaman inconscientes porque no he reconocido la mente como mi servidora. Entonces dices, ¿cómo puedo llevarme a esa experiencia de una manera más permanente? Dándome cuenta de que elijo mi sentir. Reconociendo que siempre estoy sintiendo lo que quiero sentir. Entonces, de esa manera empiezo ya no soy víctima, ¿vale?, de un mundo, sino empiezo a darme cuenta que en esta situación puedo elegir cómo me siento y en esta otra también. Es empezar a reconocer tu libertad absoluta a la hora de sentirte como tú deseas, ¿vale? Y claro, es más profundo porque empiezas a reconocer que no hay nada fuera de tu sentir. Al principio crees que hay un mundo ahí fuera. Sí, el mundo me ataca y digo, pero es que pregúntale al de al lado y dime si siente lo mismo. Dices que no siente lo mismo. Por tanto, ¿de qué mundo me estás hablando? ¿Del que tú crees? ¿Del que tú piensas? ¿Del que tú sientes? Entonces, al final la vida se resume en sentir. Solo sientes. Pero es que no sientes el mundo. Es que sientes tu interpretación de aquello que llamas mundo. Y mundo es una idea, la cual experimentas en base a lo que tú proyectas sobre dicha idea. Así que al final es traer al consciente de que tu vida en su totalidad es sentir. No, el mundo que crees en el que vives no existe. Es solo tu sentir con respecto a una idea de mundo. Por eso, preguntes a quien preguntes, cada uno te va a dar una opinión de lo que está viviendo y experimentando. ¿Por qué? Porque no hay un consenso de mundo. Ahora, yendo y profundizando a través de ese sentir verdadero, llegas a un estado natural de ser. Vamos a decir, a una objetividad mayúsculas, a un amor, ¿vale? A una verdad mayúsculas, ¿de acuerdo? Que al final siempre se resume, como te digo, en amor. Pero ¿cómo empezaría? Siempre, para mí el camino es, soy consciente de mi sentir y me doy cuenta de dónde viene mi experiencia sentida. Empiezo a darme cuenta que ya no soy víctima, como tú decías, pasar del victimismo a la creación consciente. Pero es que cuando reconoces que eliges tu sentir, ¿sabes lo que pasa? Que siempre reconoces que eres el creador consciente. Aunque te sientas víctima y aunque te sientas pleno. Porque el victimismo forma parte del efecto de un estado de conciencia que sostengo ahora. Y creo que vivo en un mundo, ¿vale? Porque he proyectado ciertos pensamientos a una idea y creo que se me devuelve a mí. Así que, en resumidas cuentas, ¿cómo empezamos esto? Pues empezando a elegir consciente y deliberadamente sentires, crear segmentos donde te sientas, hagas uno tu sentir con la verdad de tu ser, con los atributos de ser. Tu ser es permanencia, siente tu permanencia. Tu ser es paz, siente la paz. Tu ser es amor, siente amor. Así que empezaré a alinear sentir con verdad. Y ahí empiezo a crear esa inercia, empiezo a acostumbrarme, empiezo a darme cuenta que muchas de las situaciones donde yo me dejaba llevar por la inercia mental, ahora empiezo de una manera consciente y deliberada a elegir lo que siento. Y ahí empieza el camino de deshacimiento de todo un sistema de pensamiento donde empiezo a darme cuenta que no hay dicho mundo, que yo creía que en mi infancia me había ocurrido, pero es lo que yo siento que me había ocurrido, o la interpretación que hice de esto. Si todo puede ser perdonado, quiere decir que todo puede ser reinterpretado ahora. Por tanto, cuando perdono, me lleva a una experiencia sentida de perdón. Y se reinterpreta todo lo que supuestamente pasó en una experiencia sentida ahora. Así que todo es ahora. No hay nada fuera de ahora. Y es que quiero ver al final. Siempre es esto, ¿no? Así que yo empezaría por ahí. Date cuenta cómo eliges tu sentir. Y no solo eso, ahora la práctica. Crea espacios de sentir deliberado. De hecho, la meditación es un poco eso. Creo huecos donde me hago uno con la verdad de la quietud de mi mente. Aquieto mente, ¿para qué? Para sentir la paz de fondo. Pero ¿qué pasa? Que parece que salga de meditación y vuelva a los patrones mentales, ¿verdad? Por eso es importante alternar esa meditación de quietud con procesos de pensamientos conscientes. Es decir, utilizar la mente al servicio de lo que tú eres, del yo soy, de la presencia yo soy. Utilizo mi mente para sentir la paz que soy.
Y entonces de una manera siempre estás en meditación, porque siempre estás eligiendo el sentir consciente y verdadero. Claro, justo ha sido el tema que quería llegar, que era la meditación, porque sé que te apasiona y a mí también me encanta, porque para mí ha sido como mi medicina diaria. Y ahora mismo, fíjate, ahora estoy practicando mucho lo que es la meditación. Al final parece que empezamos con ese espacio de silencio en casa, pero bueno, luego te das cuenta que es un estado que se mantiene en el tiempo y que puedes hacerlo caminando, relacionándote, ¿no? Hay muchas formas de meditar, porque realmente, ¿qué es para ti la meditación y cómo a veces parece que tengamos que pasar muchos años para experimentar estas cosas y realmente cada vez que uno medita ya está sintiendo la verdad? Entonces, ¿qué es para ti la meditación y cómo eso nos recuerda a lo que andamos todos buscando y anhelando, que somos nosotros? Vale, pues para mí la meditación en el momento presente es el reconocimiento de la plena actividad de Dios en mí, de la corriente de vida en mí, de la corriente de plenitud o de Dios en mí, de la corriente, aquello que me da vida. Es la conciencia de la plena actividad del flujo de vida y Dios en mí. ¿Vale? Para mí eso es meditación. Ahora, cuando hablamos muchas veces de meditación, hablamos de etapas previas a este estado de conciencia, que es quietud mental. Es decir, para aquietarme, para dejar hueco como las nubes y un cielo, creo una especie de huequito para poder ver el cielo más allá de las nubes, los nubarrones de los pensamientos, pues al principio, en lugar de decir, sé consciente de la plena actividad de la vida pura y vibrante en ti, es como, bueno, ¿y esto cómo se hace? Dice, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Empieza a quietar tu pensamiento para sentir el silencio de fondo. Siente la paz de fondo. Hay una paz de fondo que hace referencia a ese cielo más allá de las nubes, ¿vale? Al que puedes mirar. Entonces, en esas etapas iniciales de meditación, la meditación es la mirada mayúsculas a aquello que permanece sobre lo efímero y transitorio. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que muchas veces se confunde lo conductual. Si este camino espiritual lo hacemos conductual, ya no hay espiritualidad, hay conductualismo, es decir, no son pautas conductuales. Entonces, aquieta la mente, ¿vale? Sí, pero para un propósito. ¿La aquieto? Vale, ya la he quitado. ¿Y qué? Vale, ahora es aquieta la mente para poner tu mirada en lo que permanece. Es aquieta tu mente o ya no aquietas tu mente. Simplemente es mira a ese silencio de fondo que te envuelve de una manera omnipresente, que no cesa, que siempre permanece, con el que siempre eres uno. Entonces, la meditación es la mirada a lo permanente, la mirada a lo eterno en ti, la mirada a la presencia yo soy. Y de ahí que poco a poco, a medida que empiezas a verte, ¿vale? De esta manera, empiezas a reconocer, que es la pregunta inicial, la plena actividad de aquello que estoy llamando Dios, que no es una entidad separada de mí, sino esto que siento como la vida en mí, flujo de vida en mí, empiezo a mirarla y empiezo a reconocer que soy un flujo de vida, que soy una extensión de vida, que soy una extensión de aquello que reconozco como silencio interior al principio, o paz, o dicha. ¿De acuerdo? Entonces, meditación, ser consciente de la plena actividad de Dios en mí. Pero respetamos las etapas de permisión y aceptación de cada uno, lo que va dando lugar, ¿no? a diferentes prácticas meditativas. Pero lo que yo sí que diría, y hago mucho hincapié, es que no confundas la meditación con una práctica en concreto, con un método. No, es la mirada hacia ti mismo, es el reconocimiento de quién eres. Y todo tiene que estar subordinado a eso. Si no, me pierdo en las distintas y miles prácticas que hay. ¿Cuál es la correcta? Si es que son todos medios que te llevan a un mismo sitio. Sí, totalmente. Al final, si nos vamos a lo más básico y simple, es siéntete bien, ¿no? Totalmente. Disfruta. Siente esa corriente de bien que desea expresarse en ti constante y continuamente. Sé el canal de ese bien mayúsculas, no dual, o amor, que desea expresarse en ti, que lo anhela sobre todas las cosas y con el que eres uno. Total. Porque al final es verdad que nos enredamos tanto que uno se olvida de, oye, que también puedes disfrutar, ¿sabes? Si no tienes que hacer 500 meditaciones, 800.000 cursos, que no es un camino largo y de sufrimiento, sino es un camino consciente que requiere pues sus
pues sus etapas de permisión, como todos al final vamos viviendo y aceptando cosas. Entonces, Jorge, pues yo estaría una hora, pero... Sí, fíjate, lo que tú decías antes dices, la confusión, los enredos. Tú fíjate, sí. Porque esto es importantísimo. Venga. El enredo viene cuando todavía no me he permitido que soy yo lo que anhelo y lo que busco. O sea, el enredo es, vale, yo no soy, tiene que estar fuera, tiene que ser a través de una práctica dura cuando consiga serlo. Entonces, el enredo siempre va a tener una idea central que sin esa idea se desmorona todo el enredo. Claro. Eres lo que anhelas, eres esa unidad con lo supremo, eres uno con ese gran amor, eres tú. Entonces toda la práctica es en el reconocimiento del yo soy. Pero claro, el enredo es, bueno, parto de la base que yo no soy, tiene que ser un estado que tengo que cultivar y tengo que hacer con esfuerzo, ¿no? Así que al final toda práctica debe estar centrada en ese reconocimiento de la verdad de ti, de tu verdadera identidad. Genial, pues bueno. Después de este desenredo, de dejar así una idea final bastante clara, bueno, darte las gracias y decirte que te volveré a invitar en otro momento porque creo que eres la inspiración y el camino que todos estamos ahí encaminando y andando. Y bueno, recordar a todos los que estáis aquí que abajo os dejo la página web de Jorge, donde tiene una formación maravillosa y podéis encontrarlo en las redes y como decía al principio, en todos lados, porque ahí es donde estamos todos. Así que 1.000.000 de gracias, Jorge, por todo, por todo, ya lo sabes, que para mí eres una persona, eres el amor en sí, eres un ejemplo total. Y bueno, si quieres dejar un mensajillo para los que vean el vídeo acerca del camino espiritual, ¿qué les podrías decir así para cerrar este vídeo con amor? Pues mira, lo que le diría es lo que he dicho al principio, es reconoce que no estás separado del amor, es decir, ámate sobre todas las cosas. Significa permítete, sé amable contigo. Una de las cosas que yo digo muchas veces es, Dios es el amor incondicional. Así que aprende en este camino, ¿cuál es el camino del espíritu? Aprender a tratarme como Dios, que es el gran amor, me trata. ¿Te estás tratando hoy como el gran amor te trata? ¿Te tratas de esta manera? Así que, ¿cuál es el camino espiritual? Abrirte a la amabilidad suprema y empezar a experimentarla en ti mismo. Tratarte y tratar, porque es lo mismo. Cuando te tratas, tratas. Aquello que das, recibes. Y lo que recibes, das. Así que ese sería un resumen claro, ¿no? Para empezar a ponerlo en práctica. Genial, pues 1.000.000 de gracias por estar aquí. Y bueno, seguimos en el caminito. Fenomenal. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.